Estás despedida, Sofía. La voz de Alejandro Ferrer, afilada como un cuchillo, cortó el aire de la inmensa cocina de su mansión, resonando con una autoridad que no admitía réplicas. Sofía, con el delantal aún impoluto y el corazón encogido, se giró para enfrentar al hombre que, con un ademán arrogante, acababa de dictar su sentencia. Un plato de caviar y blinis, supuestamente imperfecto, yacía sobre la reluciente encimera de mármol, un pretexto nimio para la furia desmedida de Alejandro, cuyo rostro reflejaba una impaciencia implacable. Los otros miembros del servicio, invisibles en los rincones, contuvieron la respiración, temiendo el próximo estallido, mientras Sofía, pese al temblor de sus manos, mantenía una mirada de serena dignidad que desafiaba, sin palabras, la injusticia de la situación. Era un contraste brutal entre el poder desmedido y la decencia inquebrantable de una mujer trabajadora. Alejandro, impecablemente vestido y con un aire de superioridad innata, observó a Minodensiens. Sofía como si fuera un mueble viejo y prescindible. No tolero la incompetencia en mi casa, menos aún de quien tiene la osadía de desafiar mi gusto, espetó, su voz apenas un murmullo amenazante, pero cargada de un poder psicológico abrumador. El resto del personal, desde la jefa de limpieza hasta el mayordomo, bajaron la vista, cómplices silenciosos de una humillación que se repetía con diferentes víctimas, pero siempre con el mismo verdugo. Sabían que intervenir significaba su propio final. Sofía, sin alzar la voz, solo asintió lentamente, su mente procesando la brutalidad de la situación y la inminente pérdida de su único sustento, una sensación de frío recorriendo su espalda ante la injusta condena que le acababan de imponer. Con una entereza que sorprendió incluso a Alejandro, Sofía se desató el delantal, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre la misma encimera que minutos antes la había visto trabajar con dedicación. «Entiendo, señor Ferrer», dijo, su voz apenas audible, pero firme. «Espero que encuentre a alguien más digno de su confianza». Con esas palabras, que resonaron más como una bendición que como una despedida, dio media vuelta y, sin mirar atrás, abandonó la cocina, sintiendo sobre sí el peso de todas las miradas curiosas y aliviadas del personal que quedaba. Cada paso era una victoria silenciosa sobre la opresión, mientras se dirigía hacia la puerta de servicio, dejando atrás el lujo opulento que nunca fue suyo, pero que por un tiempo había sido su mundo. El sol de la Ciudad de México, implacable, la recibió en la calle, bañando los altos muros de la mansión Ferrer en un brillo engañoso. Sofía caminó por el largo camino de gravilla. El ruido de sus pasos era el único sonido en el vasto silencio. Su modesto bolso ajustado a su hombro comparaba la inmensidad de la propiedad, con sus jardines meticulosamente cuidados y sus fuentes ornamentadas, con la pequeña habitación que alquilaba en un barrio humilde, su único refugio. Una profunda tristeza la invadía, no solo por la injusticia, sino por el miedo a la incertidumbre. ¿Cómo afrontaría los gastos de la semana? Su fe era su mayor fortaleza, pero la realidad económica era una preocupación constante que la oprimía. Mientras Sofía se alejaba, una pequeña figura se escondía tras las cortinas de una de las ventanas del segundo piso. Era Mateo, el hijo de Alejandro, un niño de 7 años, frágil y solitario, cuyos ojos grandes observaban la escena con una tristeza inusual para su edad. Había presenciado el enésimo arrebato de su padre y la silenciosa partida de Sofía, la cocinera que a veces le ofrecía un postre a escondidas y le dedicaba una sonrisa genuina. Mateo sentía una conexión especial con la bondad de Sofía, una luz en la fría mansión. Su pequeño corazón sensible entendía la injusticia, la misma que a menudo sentía él, atrapado en un mundo de cristal, con su sonrisa apenas visible y su constante anhelo de afecto verdadero. Alejandro, ajeno a la mirada de su hijo, ya se había olvidado del incidente. Para él, Sofía era solo una empleada más, fácilmente reemplazable. Su mente ya estaba en la próxima reunión de la junta directiva, en cifras, en poder. Un sirviente se acercó tímidamente para informarle sobre un asunto menor, pero Alejandro lo despachó con un gesto impaciente, su semblante inmutable. Más tarde, al pasar por el estudio, vio a Mateo absorto en sus dibujos. «Estudia, hijo. El mundo es de los fuertes», le dijo, su voz desprovista de ternura, un eco de
la soledad que rodeaba al pequeño, quien apenas asintió, acostumbrado a esa distante frialdad. El millonario desconocía la necesidad profunda de su hijo. Sofía llegó a la parada del autobús, las manos apretadas alrededor de las asas de su bolso, el peso de lo inesperado oprimiéndola. Pensó en su pequeño alquiler, en las pocas provisiones que le quedaban y en la incertidumbre del mañana. Pero a pesar de la punzada en el pecho, su espíritu no se doblegaba. «Dios proveerá», murmuró. Una oración silenciosa que era su ancla en la tormenta. Había enfrentado adversidades peores y siempre había salido adelante, con la frente en alto y el corazón lleno de fe. Su dignidad era un tesoro que ningún dinero podía comprar, y ninguna humillación podía arrebatarle. No sabía lo que el destino le depararía, pero su bondad y su capacidad de amar eran fortalezas que ni Alejandro ni su fortuna podrían entender jamás. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud desesperante para Sofía, mientras buscaba un nuevo empleo, enfrentándose a puertas cerradas y a la indiferencia de un mercado laboral cruel. Para Mateo, la mansión se sentía aún más vacía sin la presencia discreta de la cocinera, sin esos pequeños momentos de calidez que rompían su aislamiento. Pero la vida, caprichosa, a veces teje hilos invisibles que conectan destinos dispares en los momentos más inesperados, alterando para siempre el curso de todo. ¿Te conmueve esta historia de dignidad y desamparo? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que estaba a punto de suceder cambiaría las vidas de todos para siempre, de la manera más dolorosa e inimaginable. Mateo solía pasar las tardes en el vasto jardín de la mansión, un refugio de soledad entre setos perfectos y estatuas antiguas. Su salud delicada, resultado de una condición congénita agravada por una vida de escasa actividad física, lo mantenía en un estado de fragilidad constante, un velo que opacaba su tierna mirada. Ese día, en lugar de sus habituales lecturas o sus silenciosos juegos, sintió un deseo inusual de explorar el borde del terreno, más allá de la vista de sus cuidadores, atraído por un pequeño riachuelo que marcaba el límite de la propiedad. La curiosidad, tan común en un niño, lo llevó a una zona menos vigilada, donde la grandiosidad se encontraba con el abandono, y el peligro acechaba en silencio. Un instante de distracción, un paso en falso sobre la orilla resbaladiza del riachuelo, y el mundo de Mateo se invirtió. Un grito ahogado se perdió en el aire mientras su pequeño cuerpo caía, golpeándose contra una roca antes de rodar por la orilla y desaparecer de la vista. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el sonido de la caída, un silencio que presagiaba lo peor. En la mansión, nadie escuchó nada, inmersos en sus tareas y en la burbuja de seguridad que el dinero prometía. Pero la fragilidad de la vida no entiende de fortunas, y un destino cruel se cernía sobre el niño millonario, cuya existencia pendía ahora de un hilo invisible y precario. Casualmente, Sofía pasaba cerca de la inmensa propiedad. Había recibido una pista de empleo en una casa adyacente, y al ver la majestuosa verja de los Ferrer, un nudo se le formó en el estómago, un recuerdo amargo de la injusticia sufrida. Sin embargo, su innata curiosidad y un repentino mal presentimiento la impulsaron a caminar un poco más allá, por un sendero menos transitado que bordeaba los extensos jardines. Fue entonces cuando un tenue gemido, apenas un susurro de dolor y desesperación, llegó a sus oídos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era un sonido infantil, ahogado, proveniente de la zona del riachuelo. Su corazón compasivo le indicó que algo terrible había ocurrido. Sin dudar un instante, Sofía corrió hacia el sonido, sorteando la maleza y los desniveles del terreno. Lo que encontró le heló la sangre. El pequeño Mateo yacía inconsciente, golpeado y pálido a orillas del riachuelo, con una herida sangrante en la cabeza. Su respiración era débil y superficial. La imagen de la indefensión del niño activó en Sofía un instinto protector feroz, borrando cualquier resentimiento hacia su padre. Recordó los cursos de primeros auxilios que había tomado años atrás. Con manos firmes y una calma sorprendente, evaluó la situación, detuvo la hemorragia como pudo y lo colocó en una posición segura, hablando al niño con palabras suaves y alentadoras, aun sabiendo que no la escuchaba, su corazón latiendo a 1000 por hora. Con una
fuerza que no sabía que poseía. Sofía consiguió cargar al pequeño Mateo y, con la ayuda de un jardinero que finalmente apareció alertado por sus gritos, lograron llevarlo rápidamente a la carretera principal, donde milagrosamente un taxi pasaba. «Al hospital más cercano, por favor», exclamó, con la voz quebrada pero la determinación intacta. Durante todo el trayecto, apretó la mano inerte del niño, le susurró promesas de recuperación y rezó con fervor, ignorando el miedo, la sangre en su ropa y el agotamiento. Su único pensamiento era la vida de Mateo. No importaba quién era el padre del niño, solo importaba que un ser indefenso la necesitaba en ese momento crucial de su existencia. Las horas en urgencia se estiraron infinitamente para Sofía, quien se negó a moverse del lado del niño hasta que los médicos la apartaron para atenderlo. Fue entonces cuando Alejandro Ferrer irrumpió en el hospital, su rostro una máscara de furia y ansiedad. Había sido informado del accidente por el personal de la mansión, quienes, entre balbuceos, apenas pudieron articular la gravedad de lo sucedido. Su traje impecable contrastaba grotescamente con el caos de la sala de espera. Exigió ver a su hijo, su voz resonando con una autoridad que se desvanecía rápidamente al enfrentar la realidad ineludible. El dinero y el poder no podían comprarle ni un segundo de tranquilidad en aquel momento de desesperación absoluta. Cuando finalmente le permitieron ver a Mateo a través del cristal de la unidad de cuidados intensivos, Alejandro se derrumbó. Su hijo, pequeño y frágil, estaba conectado a una maraña de tubos y monitores, su vida pendiendo de hilos invisibles. El millonario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su existencia, se sintió impotente por primera vez en años. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por un pánico gélido. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el responsable? Exigió saber. Su voz temblaba a pesar de sus esfuerzos por controlarla, pero sus preguntas no hallaban respuesta. Solo miradas de compasión y resignación por parte del personal médico que lo rodeaba, recordándole la cruel verdad de su desamparo. Fue entonces cuando una enfermera de mediana edad, con una mirada amable y ojos que habían visto demasiadas tragedias, se acercó a Alejandro, sosteniendo un informe médico en sus manos. «Señor Ferrer, hemos logrado estabilizar a su hijo. Es un milagro», comenzó, su voz suave pero firme, transmitiendo una calma que el magnate desesperadamente necesitaba. Ella había sido testigo de la valentía de la mujer que había llegado con el niño, una heroína anónima que se negaba a marcharse hasta tener la certeza de que Mateo estaría a salvo. La enfermera había visto el dolor en los ojos de Sofía y la había reconocido, conectando los puntos de una historia que estaba a punto de desvelar. La enfermera tomó un respiro, su mirada fija en los ojos de Alejandro, ahora llenos de una vulnerable expectación. «Pero hay algo más que debe saber, señor Ferrer. La persona que encontró a Mateo, que le dio los primeros auxilios y que permaneció aquí, junto a él, durante horas, asegurándose de que recibiera la atención que necesitaba, fue Sofía». La mención del nombre hizo que un escalofrío helado recorriera la espalda de Alejandro, como si hubiera recibido un golpe inesperado. Su expresión, ya tensa, se transformó en una mezcla de incredulidad y un asombro doloroso. ¿Sofía? La mujer a la que había humillado y despedido sin piedad, ¿ella había salvado a su hijo? La verdad se abría paso como un puñetazo en el estómago. ¿Sofía? ¿La cocinera que ya no trabaja aquí?, balbuceó Alejandro, las palabras atrapadas en su garganta, su cerebro intentando asimilar la información, tan incongruente con su percepción del mundo. La enfermera asintió con una expresión solemne. «Sí, señor, fue ella. Su valentía y compasión fueron cruciales. Lo salvó». Cada palabra de la enfermera era una puñalada para Alejandro, quien de repente vio su propio rostro reflejado en el espejo de su conciencia, distorsionado por la arrogancia y la ingratitud. La imagen de Sofía, serena y digna, abandonando su mansión, se grabó en su mente, superponiéndose a la escena de Mateo luchando por su vida. La vergüenza comenzaba a quemarle las entrañas. Mientras Alejandro procesaba la demoledora verdad, Sofía, que había escuchado la conversación desde una distancia prudente, decidió marcharse. Había cumplido su misión. Ver a Mateo estable era la única recompensa que necesitaba. No buscaba reconocimiento, ni disculpas, ni el agradecimiento de un hombre que la había despreciado.
Su acto fue puro y desinteresado, guiado por la bondad de su corazón. En silencio, con un último vistazo hacia la habitación de su pequeño ángel, se deslizó por los pasillos del hospital, una figura anónima entre la multitud, llevando consigo el secreto de su heroísmo. Su modestia era tan grande como su generosidad, dejando atrás una deuda impagable. Alejandro se quedó allí, aturdido, la revelación zumbando en sus oídos. El desprecio que había sentido por Sofía, su prepotencia al despedirla, ahora se convertían en cenizas amargas en su boca. La mujer que había considerado insignificante, una simple empleada, había demostrado una grandeza de espíritu que él, con todo su dinero y poder, no poseía. La vida, en su cruel ironía, le había enseñado una lección devastadora a través de su propio hijo. ¿Cómo podría compensar aquello? ¿Cómo podría mirarla a los ojos después de su cruel arrogancia? La imagen de Sofía, humillada por él y aún así salvando a su hijo, era un tormento que apenas empezaba. Pero este era solo el principio. La verdad, como una semilla plantada en tierra fértil, comenzaría a germinar, trayendo consigo no solo la redención, sino también un torbellino de nuevos conflictos. La prensa, ávida de escándalos, ya comenzaba a olfatear la tragedia del millonario. Y Camila, la prometida ambiciosa de Alejandro, aún no había entrado en juego, ignorante de la conexión que ahora unía a Sofía y a Mateo. El destino había enredado sus vidas de la forma más inesperada, y lo que parecía una historia de caridad, pronto se convertiría en una batalla por la verdad y la justicia, con la vida de un niño como el nudo central. Alejandro se quedó inmóvil, las palabras de la enfermera resonando en su cabeza como un eco ensordecedor. Fue Sofía, la mujer a la que había despedido con desprecio, la misma que ahora se erigía como la salvadora de su único hijo. Un nudo gélido se formó en su estómago, una mezcla de vergüenza insoportable y una gratitud abrumadora que no sabía cómo procesar. Su imperio, su poder, su fortuna, todo aquello se sentía vacío y ridículo frente a la simple bondad de una mujer humillada por él. Miró a Mateo a través del cristal de la UCI, su pequeño cuerpo frágil y vulnerable, y sintió una punzada de dolor que iba más allá de la preocupación paternal. Era la cruda revelación de su propia insignificancia moral. El mundo, tal como lo conocía, se resquebrajaba bajo sus pies, exponiendo la fragilidad de su soberbia ante un acto de amor tan desinteresado. ¿Cómo compensaría tal heroísmo? ¿Cómo borraría el eco de su crueldad y de su injusticia, ahora tan patentes? Este tormento, profundo e inesperado, apenas comenzaba a carcomer su conciencia, prometiendo noches sin sueño. Mientras tanto, Sofía se había alejado, sin hacer ruido, dejando atrás el hospital como había dejado la mansión de los Ferrer. Su misión había terminado con la estabilización del niño. No buscaba reconocimiento, ni un gracias, mucho menos el perdón de Alejandro. Su acto había sido puro, desinteresado, un eco de su inquebrantable fe y humanidad. Caminó por las calles. El sol ya declinaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, ajena al revuelo que su partida generaría en la mente del magnate. Su único consuelo era saber que Mateo vivía, una vida salvada por sus propias manos, un milagro concedido por la gracia divina. ¿Qué más podía pedir su alma noble? Al día siguiente, la noticia del accidente de Mateo y la intervención milagrosa de una heroína anónima ya circulaba entre los círculos más exclusivos de la Ciudad de México y empezaba a filtrarse a la prensa. Alejandro, recuperando algo de su fría compostura, aunque su interior ardía de inquietud, envió a su equipo de abogados y a su asesor de confianza, Armando, al hospital. Su principal objetivo era, en apariencia, agradecer a la salvadora, pero en el fondo, silenciar cualquier detalle que pudiera empañar su imagen o la de la familia Ferrer. Encuentren a esa mujer y ofrézcanle lo que pida, pero que no hable con nadie más, sentenció Alejandro con voz tensa, intentando retomar el control de una situación que se le había escapado. Camila, la prometida de Alejandro, elegante y calculadora, apareció en el hospital con una ostentosa muestra de preocupación que disimulaba apenas su furia. Había escuchado los rumores sobre la cocinera que había salvado a Mateo y la vergüenza de Alejandro, y su ambición se sentía amenazada. «Esto es un desastre, Alejandro. ¿Cómo permitiste que una empleada se involucrara tanto?», le espetó en un pasillo apartado,
su voz un susurro venenoso. Alejandro, con la mirada perdida en el cristal de la UCI, no le prestaba atención, su mente todavía lidiando con su propia culpa. «No entiendes, Camila. Ella salvó a mi hijo», respondió él, la voz ronca, sintiendo una distancia creciente con la mujer que se suponía iba a ser su esposa. Camila, con una sonrisa forzada para el personal del hospital, se acercó a la enfermera que había hablado con Alejandro. «Dígame, ¿quién es esta Sofía? Quiero agradecerle personalmente su valentía», inquirió con dulzura fingida, pero sus ojos, afilados como cuchillos, buscaban información que pudiera usar. La enfermera, instintivamente desconfiada de la frialdad de Camila, se limitó a dar detalles vagos, protegiendo a Sofía. «Es una mujer de gran corazón, señorita. Se fue hace un rato, muy discreta. Solo Dios sabe lo que la motivó», respondió la enfermera, manteniendo la dignidad de Sofía intacta, a pesar de la insistencia de la prometida de Alejandro, que no disimulaba su creciente intriga sobre el asunto. Armando, el asesor de Alejandro, logró localizar a Sofía en la sala de espera del hospital, donde había regresado discretamente. Incapaz de alejarse del todo sin saber del niño, se acercó a ella en un pasillo apartado, lejos de miradas curiosas. «Sofía, ¿verdad? Soy Armando, asesor del señor Ferrer. Él le envía su agradecimiento. Y esta oferta», dijo, extendiéndole un sobre abultado, con una mirada entre condescendiente y amenazante. Su tono era gélido, su postura rígida, como si Sofía fuera una carga molesta. La dignidad de Sofía no titubeó, pero una punzada de dolor atravesó su pecho al recordar el trato de Alejandro. ¿Era esta su forma de pagarle? Sofía miró el sobre, luego a Armando, con una expresión de serena incredulidad. «No necesito su dinero, señor. No busco ninguna recompensa por ayudar a un niño», respondió, su voz baja pero firme, su mirada llena de una verdad que el asesor no podía comprender. Armando, acostumbrado a que el dinero abriera todas las puertas, no ocultó su irritación. «No sea ingenua, Sofía. El señor Ferrer es un hombre poderoso. Quiere que esto quede entre nosotros. Un acuerdo de confidencialidad y esta suma para que olvide lo sucedido», insistió, su tono volviéndose más intimidante. La propuesta era clara, un intento de silenciarla, de comprar su silencio y su dignidad. Armando no dio marcha atrás. «Mire, Sofía, usted no entiende cómo funciona esto. No querrá que su nombre se asocie a escándalos. Si esto se filtra, si usted habla, la prensa la despedazará. Pensarán que busca aprovecharse de la desgracia del niño para obtener dinero o fama», espetó, su voz apenas un murmullo venenoso, pero cargado de una amenaza velada. Era una humillación íntima, un ataque directo a su integridad moral en la penumbra de un pasillo hospitalario. Sofía sintió el frío de esas palabras, la acusación injusta de oportunista, pero su espíritu, forjado en la adversidad, se mantuvo inquebrantable ante tan cruel insinuación. Sofía, con la mirada firme, regresó el sobre sin siquiera tocarlo. «Mi recompensa es saber que el niño está bien, señor Armando. Mi dignidad no tiene precio, y mi conciencia está tranquila. No hay nada que comprar, ni nada que silenciar», replicó, cada palabra un golpe de verdad para el asesor, quien la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. La humildad y la fortaleza de Sofía eran un contraste brutal con la opulencia y la frialdad de los Ferrer. Él se marchó, frustrado y desconcertado, mientras Sofía se quedaba, serena, con el corazón apretado pero la conciencia en paz. La batalla por la verdad y la dignidad apenas comenzaba, y ella estaba lista para enfrentarla. Mateo, mientras tanto, empezó su lenta recuperación. Los primeros días estuvo sedado, pero al despertar, una de sus primeras palabras fue: «¿Dónde está la señora que me encontró?». La pregunta desconcertó a Alejandro, quien evitaba el tema de Sofía por la vergüenza que le producía. Pero Mateo insistió, con la fragilidad de su voz infantil, dibujando en su mente la imagen de la mujer amable que le había salvado. «Papi». Ella me sonrió. Tenía el pelo oscuro. «¿La puedo ver?», preguntó el niño, sus ojos grandes y tristes buscando una respuesta que Alejandro se resistía a darle, preso de su orgullo y su tormento, intentando proteger al niño de una verdad que él mismo no sabía cómo manejar.
La insistencia de Mateo no era la única presión. Los medios de comunicación, siempre ávidos de una historia, comenzaron a especular sobre el accidente del hijo del millonario. Camila, aprovechando la oportunidad, se presentó ante los reporteros con un rostro compungido, teñido de falsas lágrimas y una estudiada pose de esposa preocupada, a pesar de que la boda aún no se había concretado. Es un momento terrible para nuestra familia. Solo pedimos respeto por la privacidad de Mateo, declaró, pero sus palabras eran una cortina de humo para desviar la atención y sembrar la semilla de la duda sobre Sofía, sin mencionarla directamente, pero lanzando dardos envenenados al aire. Camila, astuta y calculadora, no tardó en mover sus hilos. Utilizó sus contactos en la prensa del corazón para filtrar historias ambiguas sobre una empleada despechada, que ahora intentaba capitalizar la tragedia, sin mencionar nombres, pero con suficientes detalles para que la gente atara cabos. Los titulares sugerían que la supuesta heroína buscaba dinero, que había sido despedida por incompetencia y que ahora era una oportunista. Sofía, que se mantenía al margen, leyó estas noticias con una mezcla de tristeza y rabia, sintiendo cómo su buen nombre era arrastrado por el fango de la mentira y la calumnia. Un dolor sordo en su corazón, pues su dignidad era su único tesoro. ¿Te conmueve esta historia de dignidad y desamparo? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz, a pesar de los esfuerzos de quienes intentan ocultarla, y el camino de Sofía hacia la justicia apenas se vislumbra. La batalla estaba lejos de terminar, y las fuerzas oscuras se movían con más intensidad, dispuestas a todo para silenciar a una mujer que solo poseía su bondad y su verdad, pero que, con ellas, desafiaba un imperio de mentiras. Alejandro, por su parte, aunque preocupado por la prensa, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía, las palabras de su hijo, el rechazo de ella a su dinero, y ahora las insinuaciones de la prensa. Todo creaba una disonancia en su mente. ¿Era Sofía realmente una oportunista, como sugería Camila y sus abogados? ¿O era él quien había juzgado mal, cegado por su propia arrogancia? Su visión del mundo se estaba desmoronando lentamente, pieza a pieza, mientras la conciencia de su injusticia le pesaba como una losa, cada noche más presente en sus insomnios, torturándolo con el rostro digno de Sofía. Mateo, a medida que mejoraba, se volvía más insistente. «Quiero ver a mi ángel. Ella me salvó, papá». «Lo sé», repetía, sus pequeños ojos llenos de una certeza infantil que Alejandro no podía ignorar. El niño había forjado una conexión con Sofía, una especie de lazo invisible de gratitud y cariño que trascendía las barreras sociales y las mentiras. Alejandro se dio cuenta de que su hijo no solo necesitaba a la mujer que le salvó la vida por gratitud, sino también como un ancla emocional en medio del caos que rodeaba su propia vida, tan solitaria y sin afectos verdaderos. Un día, en un arrebato de desesperación y guiado por la súplica de su hijo, Alejandro desoyó los consejos de Camila y de sus asesores. «Encuéntrenla. Quiero que venga a ver a Mateo, y que nadie la moleste», ordenó a Armando, con una voz que no admitía discusión. Armando, sorprendido por el cambio en su jefe, se puso en marcha, sabiendo que esta decisión desataría la furia de Camila y complicaría aún más una situación ya de por sí delicada. La petición de un niño había logrado lo que ni la vergüenza ni el remordimiento habían podido completamente en el corazón de Alejandro. Sofía, que seguía visitando el hospital de lejos, solo para asegurarse del progreso de Mateo, recibió el mensaje de Armando. Dudó. La idea de volver a enfrentarse a Alejandro le revolvía el estómago, pero la imagen del niño frágil y solo superó cualquier resistencia. «Lo haré por el niño, no por él», se dijo a sí misma, reafirmando su dignidad. Su bondad era un fuego inextinguible, incluso frente a la adversidad y la humillación. Aceptó la invitación, pero con la condición de que solo hablaría con Mateo, sin presencia de Alejandro ni de su séquito. El reencuentro fue conmovedor. Mateo, aún pálido pero con una luz renovada en sus ojos, abrió los brazos a Sofía. «¡Ángel!», exclamó el niño, aferrándose a ella con todas sus fuerzas. Sofía lo abrazó con ternura, sus ojos llenos de lágrimas, sintiendo el pequeño cuerpo temblar entre sus brazos. Para Mateo, Sofía era la personificación de la seguridad y el amor que tanto anhelaba en la fría mansión. Alejandro observó la escena desde la puerta,
con el corazón encogido, presenciando la pureza de un vínculo que su dinero y su poder nunca podrían comprar, una lección de humildad que le golpeaba el alma. Camila, al enterarse de la visita de Sofía, entró en cólera. ¿Cómo pudiste permitir esto, Alejandro? Esa mujer está intentando manipular a Mateo. ¿No ves lo que hace?, gritó, sus ojos echando chispas, su voz cargada de ira. Alejandro, por primera vez, la enfrentó con firmeza. Ella salvó a mi hijo, Camila, y mi hijo la necesita. Es lo único que importa ahora, replicó, su voz gélida. La brecha entre ellos se ensanchaba con cada palabra, revelando la verdadera naturaleza de su relación, basada en la conveniencia y no en el afecto. Una verdad dolorosa para Alejandro. Camila no se rindió, con el objetivo de desacreditar aún más a Sofía y eliminarla de sus vidas. Organizó una gala benéfica en el propio hospital, supuestamente para recaudar fondos para el ala de pediatría donde Mateo se recuperaba. Era el escenario perfecto para su siguiente jugada. Invitaría a Sofía, la humillaría públicamente y la expulsaría de una vez por todas. Será un evento magnífico, cariño. La oportunidad perfecta para agradecer a todos los que nos han apoyado, le dijo a Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ya planeando su cruel estrategia. Sofía, al principio, se negó a asistir a la gala. No se sentía cómoda en esos ambientes de lujo y falsedad, donde se sentía como un objeto de curiosidad. Pero Mateo, con su inocencia, le suplicó: «Por favor, Ángel, papi dijo que te necesitan, y yo quiero que estés allí», le pidió. Y Sofía, incapaz de negarle nada al niño, aceptó. Sabía que se exponía a las habladurías y a las miradas despectivas, pero el cariño de Mateo era un bálsamo que curaba cualquier herida y le daba la fuerza necesaria para enfrentar lo que fuera. La noche de la gala, el hospital se transformó en un derroche de lujo y glamour. Sofía llegó con su modesto vestido, sintiéndose fuera de lugar entre trajes de diseñador y joyas deslumbrantes. Las miradas de algunos invitados ya se posaban sobre ella con curiosidad. Camila, con un vestido espectacular y una sonrisa maliciosa, la divisó desde la distancia. Era su momento. Alejandro, incómodo, intentó acercarse a Sofía para ofrecerle su apoyo, pero Camila fue más rápida, apoderándose del micrófono del presentador con una estudiada elegancia. «Buenas noches a todos. Es un honor verlos aquí, apoyando una causa tan noble, sobre todo después de los momentos tan difíciles que hemos vivido», comenzó Camila, con una voz melosa y una lágrima falsa que se deslizó por su mejilla. Alejandro la observó con recelo, presintiendo su jugada. «Quiero agradecer, de corazón, a todas las enfermeras, médicos y a esas almas bondadosas que, de una u otra forma, estuvieron cerca de nuestro querido Mateo. En especial, a personas que, quizá por pura casualidad, se encontraron en el lugar y momento adecuados», añadió, sus ojos buscando a Sofía, su tono lleno de un sarcasmo apenas velado, haciendo que los invitados comenzaran a murmurar. Camila continuó, su voz elevándose para captar la atención de todos. «Sabemos que, en momentos de crisis, algunas personas pueden verse tentadas a buscar su propio beneficio, a aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás. Pero nuestra familia siempre ha creído en la discreción y en la generosidad genuina, no en el oportunismo que busca reflectores o recompensas materiales», lanzó, su mirada clavada en Sofía, que sentía como todos los ojos se giraban hacia ella, el cuchillo envenenado de Camila atravesando su alma con una crueldad despiadada. Era una humillación pública, una condena sin juicio, una bajeza sin límites, ejecutada con una sonrisa. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Los invitados, influenciados por las palabras de Camila, comenzaron a mirar a Sofía con desprecio, susurrando comentarios hirientes. Sofía sintió el dolor de la injusticia, el peso de todas esas miradas acusadoras, pero su postura permaneció firme, su dignidad inquebrantable. No alzó la voz, no rebatió, solo miró a Camila con una serenidad que desarmaba, una verdad silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier calumnia. Alejandro, viendo la escena, sintió una vergüenza profunda, no por Sofía, sino por la bajeza de su prometida y la ceguera de su propio mundo, que permitía tales injusticias. ¡Qué descaro! ¿Cómo se atreve a aparecer aquí después de lo que se rumorea?, susurró una dama de alta sociedad,
cubriéndose la boca con un abanico, mientras otra asentía con desdén. Sofía sentía el escarnio, el juicio de una sociedad superficial que valoraba el dinero más que la integridad. Alejandro, con el rostro endurecido, dio un paso hacia Sofía, dispuesto a defenderla, pero ella, con un gesto sutil, le detuvo. No quería que él, a pesar de su cambio, se involucrara en aquella farsa, pues su batalla era suya, y la enfrentaría con la misma entereza que siempre había demostrado. Sofía, sintiendo el aire pesado de la incomprensión y el juicio, decidió retirarse. No había nada que hacer allí. Su presencia solo generaría más malentendidos. Se despidió de Mateo, quien, ajeno a la crueldad de los adultos, le sonrió con inocencia. «Hasta pronto, Ángel», le dijo el niño, sellando un pacto de cariño, que ni Camila ni Alejandro podían romper. Sofía se marchó, una vez más, con la frente en alto, dejando tras de sí un halo de misterio y una estela de dignidad que descolocaba a todos, especialmente a Alejandro, que la veía alejarse con un peso en el alma, sintiendo la culpa carcomiéndolo. Mientras tanto, un joven médico, el doctor Eduardo, que había sido el primero en atender a Mateo a su llegada al hospital y había presenciado la desesperación de Sofía, se sintió profundamente indignado por el comportamiento de Camila. Él sabía la verdad. Había un sistema de cámaras de seguridad en los alrededores de la mansión Ferrer, no de la propiedad en sí, sino de un proyecto de urbanización adyacente que podría haber grabado el accidente. Él lo había mencionado a la dirección, pero nadie había investigado más allá, preocupados por la imagen. La idea de que Sofía fuera calumniada le revolvía el estómago, pues era una mujer que había demostrado una valentía y un corazón inmensos. El doctor Eduardo recordaba haber visto a Sofía llegar con el niño, ensangrentada y agotada, pero con una determinación inquebrantable. Sabía que la versión de Camila era una cruel mentira, una difamación cobarde. Decidió investigar por su cuenta. Tenía un amigo en la empresa de seguridad que gestionaba esas cámaras. Pensó en contactarlo, buscando cualquier evidencia que pudiera vindicar a Sofía y mostrar la verdadera secuencia de los hechos. Su conciencia no le permitía quedarse de brazos cruzados, observando cómo la verdad era pisoteada por la arrogancia y la ambición desmedida, por el poder del dinero. Alejandro, por su parte, no podía olvidar la humillación pública de Sofía. La confrontación con Camila se hizo más tensa, la máscara de su relación cayéndose a pedazos. «Lo que hiciste fue cruel e injusto, Camila. Sofía no merece eso», le espetó, su voz llena de decepción y rabia. Camila, sin inmutarse, respondió con frialdad: «Hice lo que era necesario para proteger nuestra imagen y tu fortuna, Alejandro. Esa mujer es una amenaza, ¿no lo ves?». Sus palabras revelaban la profundidad de su ambición y su falta de escrúpulos. Alejandro se sentía atrapado en una red de mentiras y apariencias, cada vez más disgustado con su vida y consigo mismo. La salud de Mateo, aunque mejorando, mostraba signos de inestabilidad emocional. Extrañaba a Sofía y su ausencia lo afectaba. El niño dibujaba insistentemente un ángel de pelo oscuro que identificaba como Sofía. «Quiero ver a mi ángel. Papá, la echo de menos», repetía con voz triste. Esta insistencia de Mateo, la inocencia de su amor, era una daga en el corazón de Alejandro, que veía cómo su hijo se marchitaba sin la presencia de la mujer que le había devuelto la vida. Su dilema crecía. Su deber de proteger a su hijo chocaba con su orgullo y con los intereses de Camila. El doctor Eduardo consiguió las grabaciones. Las visionó en su oficina, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Allí estaba, Sofía corriendo, su rostro lleno de angustia, encontrando a Mateo, dándole los primeros auxilios con una calma asombrosa. Y el golpe contra la roca, la caída por la orilla. Cada minuto del vídeo era una prueba irrefutable de la verdad, de la valentía desinteresada de Sofía. Era la verdad oculta que cambiaría todo, que desenmascararía las mentiras y redimiría a una mujer que había sido humillada. El doctor sintió una oleada de alivio y determinación, pues la justicia estaba en sus manos. Con el vídeo en su poder, el doctor Eduardo contactó discretamente a Sofía. «Sé que no me conoce, pero tengo algo que podría cambiarlo todo. La verdad sobre lo que pasó con Mateo», le dijo en una cafetería discreta, mostrando el pendrive que contenía la verdad. Sofía lo miró con sorpresa y cautela, pero la sinceridad en los ojos del médico la convenció.
Ella siempre había creído en la justicia divina, pero ahora, la justicia terrenal se presentaba ante ella en forma de una prueba irrefutable, un testimonio mudo pero poderosísimo, que pondría fin a todas las calumnias. Sofía observó las imágenes en un pequeño portátil que el doctor trajo. Sus propios ojos vieron la secuencia de eventos, la caída de Mateo, su propia reacción instintiva y rápida, la desesperación por salvar al niño. Cada segundo era una validación de su verdad, una bofetada a las mentiras que Camila había esparcido. Una punzada de alivio y una determinación férrea se apoderaron de ella. Esto es la prueba. La verdad saldrá a la luz, murmuró, con la voz quebrada por la emoción, sintiendo una fuerza renovada, sabiendo que su dignidad sería finalmente restaurada ante el mundo. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final, porque la verdad, como un torbellino imparable, está a punto de desatar su poder, derribando muros de mentiras y exponiendo la verdadera naturaleza de cada corazón. El destino de Sofía, Alejandro y Mateo está a punto de colisionar en un clímax que dejará a todos sin aliento. Alejandro, por su parte, había organizado una importante rueda de prensa. Se sentía presionado por los medios y por sus inversionistas, y quería aprovechar la recuperación de Mateo para anunciar una generosa donación al hospital, un intento de lavar su imagen y mostrarse como un magnate generoso. Camila lo apoyaba en esto, viendo una oportunidad para reafirmar su posición como la prometida solidaria. Sin embargo, Alejandro sentía un nudo en el estómago, una punzada de disconformidad, pues sabía que su donación no sanaba la herida moral que había causado. El doctor Eduardo, al enterarse de la rueda de prensa, vio la oportunidad perfecta. Contactó a Alejandro pidiéndole unos minutos de su tiempo con urgencia antes del evento, insinuando que tenía información crucial sobre el accidente de Mateo. Alejandro, intrigado y con una creciente desconfianza hacia Camila, accedió. En una oficina apartada, el doctor le mostró el vídeo. Alejandro lo vio. Su rostro se descompuso al presenciar la verdad irrefutable, la valentía de Sofía, la bajeza de su propio comportamiento, la injusticia de la humillación. Su mundo, construido sobre mentiras, se desmoronaba. La verdad, mostrada en ese vídeo, era una bofetada para Alejandro, una revelación brutal de su ceguera y su crueldad. Vio a Sofía, su antigua cocinera, luchando por la vida de su hijo, mientras él, en su mansión, se preocupaba por un plato supuestamente imperfecto. La vergüenza y el remordimiento se apoderaron de él, mezclados con una profunda gratitud que ahora entendía en toda su magnitud. Su imagen, la de un hombre de poder, se desvanecía, dejando al descubierto a un ser humano vulnerable y lleno de fallos, que había juzgado y actuado de forma equivocada. Alejandro, con el vídeo aún en su mente, se dirigió a la sala de prensa, donde ya estaban reunidos decenas de periodistas, cámaras y, por supuesto, Camila, luciendo una sonrisa triunfal. Sofía, alentada por el doctor Eduardo, también estaba allí, discreta en un rincón, preparada para enfrentar lo que viniera, pero con la verdad como su escudo. El aire estaba cargado de tensión, la expectativa era palpable, y el destino de varios corazones estaba a punto de ser expuesto a la luz pública, en un momento de revelación que nadie podría prever, ni siquiera el propio Alejandro. Camila, al ver a Sofía, lanzó una mirada de desprecio, convencida de que su presencia era otro intento de llamar la atención. Se acercó a Alejandro, intentando susurrarle algo, pero él la ignoró, su mirada fija en el atril, su mente, aún procesando las imágenes que acababa de ver. El magnate, normalmente tan seguro de sí mismo, se veía diferente, más vulnerable, su postura menos rígida. Los periodistas ya sentían que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder, pues el semblante de Alejandro no era el del empresario arrogante que conocían. Mateo, que había insistido en acompañar a su padre, estaba en una sala contigua, custodiado por una niñera, pero su corazón infantil sentía la energía del momento. Quería ver a su Ángel. Había estado preguntando por ella toda la mañana. La conexión entre ellos era tan fuerte que, sin saberlo, se convertiría en un catalizador crucial para la verdad, una pieza fundamental en el rompecabezas que estaba a punto de armarse frente al mundo.
Su presencia, inesperada y pura, sería el toque de gracia para la verdad. Alejandro tomó el micrófono. Su voz, que solía ser firme y autoritaria, sonó vacilante al principio. Comenzó a hablar de la donación, de su gratitud por la recuperación de Mateo, de la importancia de la filantropía. Camila sonreía a la cámara, satisfecha, convencida de que su plan estaba funcionando a la perfección. Pero Alejandro, a mitad de su discurso, levantó la mirada, sus ojos se cruzaron con los de Sofía, y un dolor profundo se reflejó en ellos. Ya no podía más con la farsa, con la hipocresía que lo había consumido durante años. «Pero hay algo más que debo decir», declaró Alejandro, su voz cobrando una inesperada fuerza, captando la atención de todos, incluyendo a una sorprendida Camila. «No puedo seguir con esta farsa. He sido un hombre arrogante, ciego a la verdadera bondad, y he cometido una injusticia imperdonable». Su mirada se detuvo en Sofía, que lo observaba con cautela. «La persona que realmente salvó la vida de mi hijo, la verdadera heroína, es Sofía, la mujer que injustamente despedí de mi casa, y hay una prueba innegable de ello». Camila se puso pálida. Sus ojos se abrieron de par en par, mientras los periodistas comenzaban a murmurar, confusos y emocionados. Alejandro había roto el guión, había expuesto su alma, y con ello, había abierto una puerta a una verdad que se había mantenido oculta por su orgullo. El aire se tensó aún más. La expectación era máxima. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué prueba innegable podía tener el magnate que pudiera desmentir los rumores y las calumnias que se habían propagado en los últimos días? El mundo estaba a punto de presenciar la caída de un imperio de apariencias. Sofía, sintiendo el peso de la confesión de Alejandro, y con la fuerza que solo la verdad puede dar, dio un paso adelante. No podía quedarse callada. No podía permitir que Alejandro se sintiera solo en ese momento. «Señor Ferrer», dijo con voz clara y firme, interrumpiendo el murmullo de la prensa, «no busco limosnas, ni su dinero, ni su perdón público. Solo pido la verdad, que se sepa la verdad de lo que sucedió aquel día, por la dignidad de mi nombre y por la memoria de lo que hizo Mateo». Sus palabras resonaron en la sala, desafiantes y llenas de una entereza que impresionó a todos. En ese preciso instante, una puerta se abrió en la parte trasera de la sala de prensa. Era Mateo. El niño, ajeno al protocolo, se había escapado de su cuidadora y, al ver a Sofía, corrió hacia ella con una alegría desbordante. «Ángel, mi ángel guardián», exclamó el niño, abrazando a Sofía con todas sus fuerzas. Un gesto de amor y gratitud que conmovió a todos los presentes. Las cámaras capturaron el momento. La imagen del niño vulnerable abrazando a la mujer que había salvado su vida. Un símbolo de la verdad más pura y desinteresada, rompiendo los esquemas. Al mismo tiempo, el doctor Eduardo, con una sonrisa de complicidad y justicia, se acercó a un técnico de sonido. «Disculpe, creo que esto debería proyectarse en las pantallas», le dijo, entregándole discretamente el pendrive. En cuestión de segundos, la gran pantalla detrás de Alejandro cobró vida, proyectando el vídeo de seguridad. La caída de Mateo, el ruego inaudible del niño, y la imagen nítida de Sofía corriendo, sus manos firmes, su rostro lleno de determinación, dándole los primeros auxilios vitales, salvándole la vida. La verdad, innegable y cruda, se mostraba al mundo entero, en todo su esplendor y su dolor. La sala de prensa se sumió en un silencio atónito. Camila se quedó muda, su rostro lívido, sus ojos fijos en la pantalla, su sonrisa desvanecida, su plan de humillación pública volviéndose en su contra. Alejandro observó el vídeo con lágrimas en los ojos, las imágenes confirmando el heroísmo de Sofía y la magnitud de su propia injusticia. Sofía, con Mateo aferrado a ella, observó la pantalla con una mezcla de emoción y el alivio de ver su verdad expuesta, su dignidad restaurada, su nombre limpio ante la sociedad. El vídeo terminó. El silencio se rompió con un aluvión de preguntas de los periodistas, todos dirigidos a Alejandro y a Sofía. «Señor Ferrer, ¿es cierto que despidió a esta mujer después de que salvara a su hijo? Señorita Sofía, ¿cómo se siente al ver que su acto de heroísmo fue calumniado?» Camila intentó huir, pero los focos de las cámaras se volcaron sobre ella.
su imagen de mujer elegante y solidaria desmoronándose bajo el peso de la revelación. Su ambición y sus mentiras habían sido expuestas al mundo de la manera más cruel y pública. Su derrota era absoluta e innegable. Alejandro, con la voz entrecortada, tomó el micrófono de nuevo. He sido un imbécil. Despedí a esta mujer por mi arrogancia, por un plato insignificante, y ella, con la bondad de un ángel, salvó a mi hijo. No hay palabras para el arrepentimiento que siento, ni para la gratitud. Hoy, no solo he descubierto la verdad sobre Sofía, sino sobre mí mismo, declaró, su voz teñida de una sincera contrición. Camila, incapaz de soportar la humillación, intentó abrirse paso entre la multitud, pero los flashes la acorralaban, cada foto un testimonio de su caída. Sofía, con Mateo aún abrazado a ella, miró a Alejandro, no con resentimiento, sino con la serena compasión que la caracterizaba. La justicia emocional había llegado, no solo para ella, sino también para Alejandro, quien, a través de la vergüenza, estaba encontrando un camino hacia la redención. La prensa, ávida de la historia, inundaba la sala con preguntas, capturando cada detalle de la derrota de Camila y la revelación de la verdad. El clímax había transformado la vida de todos los presentes, mostrando que el poder del corazón prevalece sobre cualquier fortuna, cualquier mentira, cualquier traición, redefiniendo el significado de la verdadera riqueza. Alejandro subió al estrado. Su figura imponente se recortaba contra el telón de fondo del logotipo del hospital, un símbolo irónico de la caridad que estaba a punto de proclamar. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar, iluminando el rostro de Camila, quien lo acompañaba, con una sonrisa tan radiante como calculadora. Su elegancia, en un vestido diseñado para impresionar, contrastaba brutalmente con la modestia de Sofía, que observaba desde un rincón, intentando pasar desapercibida, pero con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El ambiente era una mezcla de expectación y el zumbido de la anticipación, mientras Alejandro ajustaba el micrófono, sintiendo el peso de la verdad que cargaba, una verdad que amenazaba con derrumbar el castillo de naipes de su vida pública y privada, y que su orgullo se había empeñado en ocultar hasta ese momento crucial, donde todo podría cambiar para siempre. La voz de Alejandro, normalmente un torrente de confianza inquebrantable, sonó extrañamente vacilante al principio. Habló de la importancia de la filantropía, de la generosidad de los donantes y de la alegría por la recuperación de su hijo. Camila, a su lado, asentía con aprobación. Su sonrisa era una máscara perfecta de la prometida solidaria, convencida de que su plan de limpieza de imagen se desarrollaba sin contratiempos, tal y como lo habían ensayado. Pero Alejandro, a pesar de las palabras que salían de su boca, sentía un nudo gélido en el estómago, una punzada de disconformidad que no lograba acallar. Cada aplauso que recibía era como un martillazo en su conciencia, una mentira que se hacía más grande y pesada, recordándole la profunda hipocresía que lo había consumido. A mitad de su discurso, sus ojos, buscando una respuesta, o quizá una señal, se encontraron con los de Sofía. Ella lo observaba con una calma serena, sin reproche, pero con una dignidad que lo desarmaba. En esa mirada, Alejandro no vio resentimiento, sino una verdad silenciosa que lo atravesó hasta lo más profundo de su ser. Ya no podía más con la farsa, con la hipocresía que lo había consumido durante años, con la imagen pulcra que él mismo había construido, y que ahora se desmoronaba ante la inquebrantable entereza de esa mujer. Se dio cuenta de que el verdadero valor no estaba en el dinero que donaba, sino en la integridad que había pisoteado, una revelación que lo golpeaba con la fuerza de un rayo. Con una voz que cobró una inesperada fuerza, interrumpiendo el flujo ensayado de sus palabras, Alejandro declaró: «Pero hay algo más que debo decir, algo que no puede esperar». El murmullo en la sala creció. Los periodistas se miraron entre sí, sintiendo que el ambiente cambiaba drásticamente. Camila, a su lado, giró la cabeza. Su sonrisa se congeló, una expresión de pánico asomando en sus ojos. Él había roto el guión, había expuesto su alma, y con ello, había abierto una puerta a una verdad que se había mantenido oculta por su orgullo, por el miedo al juicio ajeno. La máscara del empresario imperturbable comenzaba a resquebrajarse,
revelando al hombre vulnerable y atormentado que se ocultaba detrás de ella, frente a un público atónito. He sido un hombre arrogante, ciego a la verdadera bondad, y he cometido una injusticia imperdonable, continuó Alejandro, su mirada fija en Sofía, que lo observaba con cautela, sin mover un músculo. La persona que realmente salvó la vida de mi hijo, la verdadera heroína, es Sofía. El nombre resonó en la sala, causando un revuelo entre los presentes. La mujer que injustamente despedí de mi casa por una nimiedad, una mujer a la que yo mismo humillé y desprecié, sin entender la magnitud de su corazón, agregó. Sus palabras eran una dolorosa confesión, un reconocimiento público de su culpa que le quemaba la garganta, pero que al mismo tiempo comenzaba a liberarlo de un peso insoportable que cargaba desde hacía días. Camila se puso pálida, sus ojos se abrieron de par en par, mientras los periodistas comenzaban a murmurar, confusos y emocionados por la inesperada confesión. Ella intentó tomar el brazo de Alejandro, susurrándole con urgencia. «¿Qué estás haciendo, Alejandro? Estás arruinando todo». Pero él la ignoró, su mirada fija en el atril, su mente aún procesando las imágenes que acababa de ver y la necesidad imperante de decir la verdad. El ambiente era de máxima tensión. La expectación se disparó. El aire vibraba con la posibilidad de una revelación mucho más profunda, y Camila sabía que su mundo, su estatus, su futuro con Alejandro, pendían de un hilo, mientras los flashes de las cámaras no cesaban, capturando cada detalle de su creciente desesperación. Alejandro, sin quitar los ojos de Sofía, añadió, «Y hay una prueba innegable de ello». Esas palabras actuaron como una bomba en la sala de prensa. Los periodistas, ya en frenesí, se empujaban para obtener la mejor toma, sus grabadoras en alto. ¿Qué prueba? ¿De qué hablaba el millonario? La atmósfera se electrificó. Camila, con el rostro lívido, ya no intentó disimular su furia. Miró a Sofía con un odio apenas contenido, comprendiendo que el rumbo de los acontecimientos se había desviado por completo de su control, y que la verdad, como un tsunami, amenazaba con arrasar todas sus mentiras y su meticulosa construcción de una imagen impoluta delante de toda la sociedad. Sofía, sintiendo el peso de la confesión de Minbarato, Alejandro, y con la fuerza que solo la verdad puede dar, dio un paso adelante. No podía quedarse callada. No podía permitir que él se sintiera solo en ese momento de vulnerabilidad. «Señor Ferrer», dijo con voz clara y firme, interrumpiendo el murmullo de la prensa, su mirada serena pero determinada. «No busco limosnas, ni su dinero, ni su perdón público». Cada palabra era un eco de su dignidad inquebrantable, una declaración de principios que resonó en la sala, sorprendiendo a todos los presentes con su inesperada y contundente intervención en el clímax. «Solo pido la verdad», continuó Sofía, su voz adquiriendo una pasión que hasta entonces había mantenido oculta. «Que se sepa la verdad de lo que sucedió aquel día, por la dignidad de mi nombre y por la memoria de lo que Mateo hizo por mí, por el cariño que nos une». Sus palabras resonaron en la sala, desafiantes y llenas de una entereza que impresionó incluso a los periodistas más cínicos. Aquello no era un arrebato de resentimiento, sino una petición de justicia pura, de rectificación de una calumnia pública. Camila, visiblemente alterada, intentó interponerse, pero la figura de Sofía, modesta pero inquebrantable, la eclipsaba completamente, mostrando la grandeza de un alma pura. Justo en ese instante, una puerta se abrió en la parte trasera de la sala de prensa. Era Mateo. El niño, ajeno al protocolo y a la tensión del ambiente, se había escapado de su cuidadora, empujado por una fuerza invisible, por la necesidad imperante de encontrar a su ángel. Su pequeña figura, todavía un poco pálida por la convalecencia, se abrió paso entre las piernas de los periodistas, con una mirada fija en Sofía. Su corazón infantil, inocente y libre de prejuicios, sentía la energía del momento y la presencia de la mujer que había marcado su vida con su bondad, con una determinación que sobrepasaba su corta edad, con una alegría desbordante y una pureza que conmovió hasta a los más escépticos. Mateo corrió hacia Sofía. «¡Ángel! ¡Mi ángel guardián!», exclamó el niño, su voz infantil resonando en el tenso silencio de la sala, rompiéndolo con la fuerza del amor incondicional. Se aferró a Sofía con todas sus fuerzas. Su pequeño cuerpo temblaba entre sus brazos.
Las cámaras que hasta entonces habían estado enfocadas en Alejandro y Camila se volcaron sobre la conmovedora escena, capturando la imagen del niño vulnerable abrazando a la mujer que había salvado su vida, un símbolo de la verdad más pura y desinteresada que se podía presenciar, un milagro en medio de tanta farsa. El abrazo de Mateo a Sofía fue un momento de una emotividad brutal. No solo era la expresión de la gratitud de un niño, sino también un testimonio silencioso de la conexión que habían forjado, un lazo irrompible que trascendía las barreras sociales y las mentiras. En ese abrazo, Sofía encontró la confirmación de que su bondad había valido la pena, que su dignidad no había sido en vano. Alejandro observó la escena con lágrimas en los ojos, su corazón encogido. Presenció la pureza de un vínculo que su dinero y su poder nunca podrían comprar, una lección de humildad que le golpeaba el alma, mostrando la verdadera riqueza. Al mismo tiempo, como si el destino tejiera sus hilos con precisión milimétrica, el doctor Eduardo, con una sonrisa de complicidad y justicia en el rostro, se acercó a un técnico de sonido que se encontraba cerca del atril. «Disculpe, creo que esto debería proyectarse en las pantallas», le dijo, entregándole discretamente el pendrive que contenía la verdad irrefutable. Su gesto fue rápido y decisivo, un acto de valor que desafiaba las presiones de los poderosos y buscaba la justicia para una mujer inocente. La justicia, en ocasiones, no necesita grandes discursos, sino pequeños gestos de valentía que cambian el curso de los acontecimientos, desvelando lo oculto. En cuestión de segundos, la gran pantalla detrás de Alejandro cobró vida, rompiendo la imagen estática de los logos corporativos. Lo que se proyectó dejó a todos sin aliento. El vídeo de seguridad del exterior de la mansión Ferrer. Primero, la imagen clara de Mateo cayendo por la orilla del riachuelo, un golpe seco, el pequeño cuerpo rodando indefenso. Luego, la angustia de Sofía corriendo a toda velocidad, sus manos firmes, su rostro lleno de determinación y desesperación. Cada cuadro era una puñalada para Camila, una confirmación para Alejandro y un bálsamo para Sofía, que veía su verdad, su sacrificio, plasmado en una imagen innegable. La pantalla mostraba a Sofía dándole los primeros auxilios vitales a Mateo, con una calma asombrosa a pesar de la urgencia, susurrándole palabras de aliento mientras le vendaba la herida en la cabeza con un pañuelo. Se veía su esfuerzo sobrehumano para cargar al niño, su carrera desesperada hacia la carretera, su angustia en el momento de pedir ayuda. El vídeo no dejaba lugar a dudas. Cada segundo era una prueba irrefutable del heroísmo desinteresado de Sofía, de la inmensidad de su corazón. La verdad, innegable y cruda, se mostraba al mundo entero, en todo su esplendor y su dolor, desenmascarando cada mentira que se había tejido a su alrededor. La sala de prensa se sumió en un silencio atónito, sepulcral, solo roto por el suave zumbido del proyector. Camila se quedó muda, su rostro lívido, sus ojos fijos en la pantalla, la derrota más brutal dibujada en su expresión, su sonrisa desvanecida por completo. Alejandro observó el vídeo con lágrimas en los ojos, las imágenes confirmando el heroísmo de Sofía y la magnitud de su propia injusticia, su propia ceguera. Sofía, con Mateo aferrado a ella, observó la pantalla con una mezcla de emoción y el alivio de ver su verdad expuesta, su dignidad restaurada, su nombre limpio ante la sociedad, en un momento de pura catarsis para todos. El vídeo terminó. El silencio se rompió con un aluvión de preguntas de los periodistas, todos dirigidos a Alejandro y a Sofía. «Señor Ferrer, ¿es cierto que despidió a esta mujer después de que salvara a su hijo? Señorita Sofía, ¿cómo se siente al ver que su acto de heroísmo fue calumniado?» Camila, presa del pánico, intentó huir, empujando a la gente, pero los focos de las cámaras se volcaron sobre ella, su imagen de mujer elegante y solidaria, desmoronándose bajo el peso de la revelación. Sus ambiciones y sus mentiras habían sido expuestas al mundo de la manera más cruel y pública. Su derrota era absoluta e innegable, sin escapatoria posible. Alejandro, con la voz entrecortada por la emoción y el arrepentimiento, tomó el micrófono de nuevo. «He sido un imbécil», declaró, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en cada rincón de la sala. «Despedí a esta mujer por mi arrogancia, por un plato insignificante, y ella,
con la bondad de un ángel, salvó a mi hijo. No hay palabras para el arrepentimiento que siento, ni para la gratitud que me desborda. Hoy, no solo he descubierto la verdad sobre Sofía, sino la dolorosa verdad sobre mí mismo, sobre el hombre en el que me había convertido, confesó, su alma desnuda ante el mundo, su transformación innegable. Camila, incapaz de soportar la humillación, intentó abrirse paso entre la multitud, pero los flashes la acorralaban, cada foto un testimonio ineludible de su caída, de su exposición pública. Su rostro, antes tan sereno y seguro, ahora era una máscara de desesperación y vergüenza, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Los susurros de los periodistas se volvieron comentarios de desprecio. La que había orquestado la humillación de Sofía, ahora era la humillada, su propio veneno volviéndose contra ella con una fuerza demoledora. Su mundo de apariencias se había derrumbado, llevándose consigo su reputación y su futuro, sin un lugar donde esconderse de la verdad. Sofía, con Mateo aún abrazado a ella, miró a Alejandro, no con resentimiento, sino con la serena compasión que la caracterizaba, una compasión que no había perdido a pesar de todo el dolor. La justicia emocional había llegado, no solo para ella, sino también para Alejandro, quien, a través de la vergüenza, estaba encontrando un camino hacia la redención. La verdad siempre encuentra su camino, señor Ferrer, dijo Sofía, su voz calma, pero resonante con una profunda sabiduría. Sus palabras eran un bálsamo en el caos, una lección de humanidad para todos los presentes, mostrando que la verdadera victoria no se gana con poder, sino con la integridad del corazón y con la inquebrantable fe. La prensa, ávida de la historia, inundaba la sala con preguntas, capturando cada detalle de la derrota de Camila y la revelación de la verdad. Las cámaras enfocaban a Sofía y Mateo, la imagen de la inocencia y la bondad, prevaleciendo sobre la codicia y la crueldad. El clímax había transformado la vida de todos los presentes, mostrando que el poder del corazón prevalece sobre cualquier fortuna, cualquier mentira, cualquier traición. La sala de prensa, que había sido escenario de una farsa, se convirtió en el epicentro de una verdad innegable, redefiniendo el significado de la verdadera riqueza y dejando una profunda impresión en todos los testigos de este drama inesperado. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas, porque la vida de Sofía, Alejandro y Mateo ya no sería la misma. La verdad había sanado heridas profundas, pero también había abierto la puerta a un futuro incierto, lleno de nuevas posibilidades y desafíos. La relación entre Alejandro y Sofía, antes marcada por la injusticia, ahora se vislumbraba como un puente hacia un camino de respeto mutuo y entendimiento, una nueva oportunidad nacida de la adversidad. El amor y la compasión habían demostrado ser las fuerzas más poderosas, capaces de derribar los muros del orgullo y de la mentira, en un desenlace que pocos podrían haber imaginado. El clamor de la prensa se desvaneció en un zumbido distante para Alejandro, cuyo mundo se había fragmentado con la crudeza del vídeo. De pie en 1900, el estrado, con la mirada de Sofía y Mateo grabada a fuego en su alma, la vergüenza lo envolvió como un manto helado. He sido un imbécil. Resonó su propia voz en sus oídos, un eco de la confesión que había liberado, pero que aún lo carcomía. Las lágrimas, contenidas por años de arrogancia, brotaron sin control, no de debilidad, sino de una profunda catarsis. Miró a Sofía, su antigua cocinera, ahora revelada como su salvadora y la de su hijo, y por primera vez no vio a una empleada, sino a la personificación de la dignidad y la bondad que él, en su ceguera, nunca había valorado. Sintiendo el peso inmenso de la injusticia que había cometido, su alma, hasta entonces gélida, comenzaba a sentir el calor abrasador del remordimiento y la necesidad imperiosa de reparar el daño. «Pido perdón, Sofía», dijo Alejandro, su voz aún ronca por la emoción, dirigiéndose directamente a ella frente a los flashes aún encendidos. «Pido perdón a tu madre, cuyo nombre ultrajé con mi desprecio, y pido perdón a todos por mi ceguera y mi soberbia». Las palabras eran sinceras, desgarradoras. Mientras tanto, el caos se desató alrededor de Camila. Acusada por los periodistas de difamación y falsedad, su figura elegante se desdibujaba entre empujones y gritos.
el pánico reflejado en sus ojos inyectados en sangre. «Esto no es cierto. Es una conspiración», balbuceaba, pero su voz se ahogaba en la avalancha de indignación pública. Su caída era tan meteórica como la verdad que la había expuesto, y su salida fue un escarnio público que la dejaría marcada para siempre en el recuerdo de todos los presentes. Sofía, con Mateo aún aferrado a su cuello, sintió la sinceridad en las palabras de Alejandro, pero no hubo triunfo en su mirada, solo una serena compasión. «La justicia ha hablado, señor Ferrer», respondió, su voz suave pero firme. «No hay nada que perdonar cuando la verdad se impone». Su entereza, una vez más, desarmó a todos, mostrando que su corazón no guardaba rencor, solo el deseo de que la verdad saliera a la luz. Para ella, el mayor consuelo era la seguridad de Mateo y el fin de las calumnias que habían empañado su nombre. La multitud guardó silencio, admirando la grandeza de esa mujer que, a pesar de todo, se mantenía erguida con una humildad que pocos podrían entender, pues su alma no buscaba la venganza. Mateo, ajeno a la complejidad de las emociones adultas, solo sentía el calor de Sofía y el alivio de ver a su ángel finalmente reconocida. «Mi ángel no se va, papi. Ella me salvó», exclamó el niño, apretando más su abrazo. Su inocencia era un bálsamo en la tormenta, un recordatorio puro de la verdad que los había unido. Para Alejandro, ver a su hijo tan aferrado a Sofía era una confirmación innegable de la profunda conexión que existía entre ellos, un lazo que ni su dinero ni su poder podían crear, y que ahora se manifestaba con una fuerza que lo abrumaba, mostrándole un afecto genuino. Horas después, en la intimidad de una sala de hospital, Alejandro se encontró a solas con Sofía, Mateo dormido en una cuna cercana. «Sofía, sé que ninguna disculpa será suficiente, pero quiero enmendar mi error», comenzó, su voz ya no arrogante, sino llena de una humildad sincera. No con dinero, sino con acciones. Había un temblor en su voz que Sofía nunca había escuchado, un atisbo de la vulnerabilidad de un hombre quebrado por la verdad. Sofía, con cautela, lo escuchó, observando cada gesto, buscando la sinceridad en sus ojos, pues las palabras solas, sin hechos, no eran suficientes para reparar una herida tan profunda. «Quiero crear algo en tu honor, Sofía, una fundación que ayude a niños en riesgo, que ofrezca oportunidades a quienes no las tienen», propuso Alejandro, su mirada llena de una nueva determinación. «No como una caridad, sino como un legado a tu bondad, a tu valentía, a la dignidad que me enseñaste». Sofía lo escuchó, sorprendida por la magnitud de la propuesta. Una semilla de esperanza en medio de la adversidad. La idea de ayudar a otros niños, de darles voz, era algo que resonaba profundamente en su espíritu, una forma de transformar el dolor en un propósito noble. Su corazón se conmovió, pensando en el impacto que esto podría tener. «Si de verdad quieres honrar a alguien, Alejandro, hazlo en nombre de mi madre», sugirió Sofía, su voz apenas un susurro cargado de emoción. «Ella me enseñó la compasión y la fe. Ella estaría orgullosa de que este hospital que salvó a Mateo lleve el nombre de quien me inspiró a ser quien soy». Alejandro la miró, conmovido por su desinterés y por la profundidad de su amor filial. «Así será, Sofía. El ala de pediatría se llamará Ala Dolores», prometió, sintiendo que cada palabra de Sofía era una lección, un paso más en su propio camino hacia la redención, hacia la verdadera humildad. Sofía, aunque conmovida, mantuvo su cautela. «Las promesas son fáciles, Alejandro. Los hechos son los que construyen la confianza», le recordó con suavidad. «Pero si su intención es pura, entonces cuente con mi apoyo, siempre que sea para el bien de los niños». Alejandro asintió, entendiendo que el camino sería largo, pero dispuesto a recorrerlo. Su sinceridad, forjada en el crisol de la vergüenza pública y el amor por su hijo, comenzaba a romper las barreras que Sofía, con razón, había levantado. La construcción de un puente entre sus mundos dispares había comenzado, con la dignidad y la esperanza como cimientos, y el bienestar de los pequeños como el objetivo principal. Los días se transformaron en semanas, y Sofía y Alejandro comenzaron a trabajar codo con codo en la creación de la Fundación Sofía, dedicándose a cada detalle, desde los estatutos hasta los proyectos iniciales. Alejandro,
antes distante, se abría a las ideas y la experiencia de Sofía, valorando su visión y su instinto. Sofía, por su parte, observaba con sorpresa la dedicación y el cambio genuino en el magnate, la forma en que sus ojos, antes fríos, ahora brillaban con una pasión por el proyecto. Las largas horas de trabajo compartido, las discusiones constructivas, las risas por los pequeños logros, tejían un vínculo que iba más allá del respeto profesional. Nunca imaginé que alguien tan diferente a mí pudiera tener una visión tan clara y un corazón tan grande, admitió Alejandro una tarde, durante una pausa en la oficina de la fundación, con una sinceridad que desarmó a Sofía. Ella sonrió. La bondad no entiende de fortunas ni de apellidos, Alejandro, solo de intenciones. Ambos se miraron, reconociendo en el otro algo que antes habían ignorado o despreciado. La admiración mutua crecía, silenciosa pero profunda, derribando las paredes que el prejuicio social y la arrogancia habían erigido entre ellos. Aquella era una lección de vida que trascendía cualquier inversión, cualquier ganancia monetaria, mostrando la verdadera esencia de la humanidad. Los pequeños gestos se hicieron más frecuentes. Un café ofrecido con ternura, una mirada que se prolongaba más de lo necesario, una preocupación genuina por el bienestar del otro. Mateo, completamente recuperado y lleno de energía, se convirtió en el cómplice inocente de su creciente afecto, compartiendo risas y secretos con ambos. «Papi, Sofía me contó un cuento increíble», exclamaba el niño, sin saber que cada interacción reforzaba el lazo entre ellos. La presencia de Sofía traía una luz a la vida de Alejandro y Mateo que el dinero nunca había podido comprar, un calor que derretía el hielo de la mansión Ferrer y que los envolvía. Una noche, mientras revisaban los planos de una nueva escuela para la fundación, Alejandro, con el corazón latiéndole con fuerza, rompió el silencio. «Sofía, desde que te conocí, mi vida ha cambiado, no solo por salvar a Mateo, sino por mostrarme lo que significa ser un buen ser humano. Te admiro, te respeto y me he enamorado de ti». Su voz temblaba, desprovista de la arrogancia de antaño, revelando una vulnerabilidad que Sofía no había visto antes. La confesión flotó en el aire, cargada de una sinceridad que no admitía dudas y que la sorprendió profundamente. Sofía lo miró, su corazón dividido entre la cautela y la esperanza. «Alejandro, mi vida ha sido una de lucha y fe. Tu mundo era tan diferente», dijo, la voz suave. «Pero sí, he visto tu cambio. He visto la bondad en ti que no querías mostrar, y mi corazón, a pesar de todo, también te ha abierto sus puertas». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una mezcla de dolor pasado y esperanza futura. La aceptación, no solo de sus sentimientos, sino de la posibilidad de un futuro juntos, se manifestó con la calma de quien ha esperado toda una vida por un amor verdadero, sanador y lleno de respeto mutuo, que finalmente había llegado. Unas semanas después, en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde Sofía había sido humillada, Alejandro se arrodilló, no con un anillo ostentoso, sino con un pequeño medallón de plata con un ángel tallado. «Sofía, ¿me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera de vida y, en este sueño que hemos construido?», preguntó, sus ojos llenos de esperanza. Sofía, con el corazón desbordado de emoción, asintió. Sus lágrimas eran de pura alegría. «Sí, Alejandro, sí quiero», respondió, sellando no solo una promesa de amor, sino un pacto de respeto y un futuro compartido, sabiendo que el amor había florecido donde menos lo esperaba, transformando por completo sus vidas. Su boda fue un evento íntimo y emotivo, muy diferente a lo que Alejandro habría planeado en su vida anterior. Celebrada en un pequeño pueblo, rodeados de los amigos y la familia de Sofía y de Mateo, el pequeño que había unido sus destinos. Fue un testimonio de su amor verdadero, despojado de lujos innecesarios, centrado en la unión de dos almas que habían encontrado la redención y la felicidad en el otro. El beso que selló su unión no fue solo una promesa de amor, sino también el símbolo de un nuevo comienzo, de una vida construida sobre cimientos de humildad, respeto y compasión. Los años siguientes fueron testigos de la floreciente relación de Sofía y Alejandro, un amor maduro,
enraizado en el respeto mutuo y un propósito compartido. Mateo crecía sano y feliz, rodeado del afecto que tanto le había faltado, y la Fundación Sofía se erigía como un faro de esperanza. 5 años después de aquella rueda de prensa que lo cambió todo, el impacto de su bondad y su compromiso se extendía más allá de lo que jamás habían imaginado, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en el amor que se da y en las vidas que se transforman, inspirando a muchos. 5 años después, la Fundación Sofía se había expandido por todo el país, desde pequeñas escuelas rurales hasta centros de apoyo en barrios marginados de la Ciudad de México. Miles de niños que antes vivían en la sombra del olvido, ahora tenían acceso a educación, atención médica y un futuro digno. El ala de pediatría Dolores en el hospital era un modelo de excelencia y calidez, un tributo constante a Anda, la mujer que había inculcado la compasión en Sofía. La fundación era un símbolo viviente del poder de la redención y de cómo un acto de bondad, en el momento más oscuro, podía transformar el mundo de muchas maneras. Mateo, ahora un adolescente alto y fuerte, con una sonrisa radiante que ya no ocultaba la tristeza, se había convertido en un joven brillante y empático. Estudiaba medicina, con la firme convicción de dedicar su vida a ayudar a otros, inspirándose en la valentía de Sofía y el cambio de su padre. Trabaja activamente en la Fundación Sofía, siendo la voz de los niños, su experiencia personal dándole una perspectiva única y una pasión inquebrantable por el bienestar de los más vulnerables. Su presencia era un testimonio viviente del milagro que la bondad y el amor pudieron lograr. Sofía, casada con Alejandro, dirigía la fundación con una sabiduría y una pasión que inspiraban a todos. Su amor se había fortalecido con el tiempo, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad y la redención. Alejandro, transformado en un hombre justo y compasivo, era su apoyo incondicional, su socio en la vida y en el sueño de un mundo mejor. Nunca creí en los milagros, Sofía, le decía a menudo, tomándole la mano, hasta que te conocí a ti y vi lo que el amor puede hacer. Su vida juntos era un testimonio de que el corazón puede redimirse y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y de servir. La historia de Sofía, Alejandro y Mateo resonaba en cada rincón del país. Un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza reside en la dignidad del corazón y el poder de la bondad. Demostraron que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia la redención y la esperanza. Un plato roto había desatado una tormenta, pero un acto de amor desinteresado había construido un legado eterno, demostrando que la fe, la compasión y la justicia siempre prevalecen, transformando vidas y corazones, y dejando una huella imborrable en el alma de la sociedad. Los pequeños gestos se hicieron más frecuentes. Un café ofrecido con ternura, una mirada que se prolongaba más de lo necesario, una preocupación genuina por el bienestar del otro. Mateo, completamente recuperado y lleno de energía, se convirtió en el cómplice inocente de su creciente afecto, compartiendo risas y secretos con ambos. «Papi, Sofía me contó un cuento increíble», exclamaba el niño, sin saber que cada interacción reforzaba el lazo entre ellos. La presencia de Sofía traía una luz a la vida de Alejandro y Mateo que el dinero nunca había podido comprar. Un calor que derretía el hielo de la mansión Ferrer y que los envolvía. Una noche, mientras revisaban los planos de una nueva escuela para la fundación, Alejandro, con el corazón latiéndole con fuerza, rompió el silencio. «Sofía, desde que te conocí, mi vida ha cambiado. No solo por salvar a Mateo, sino por mostrarme lo que significa ser un buen ser humano. Te admiro, te respeto y me he enamorado de ti». Su voz temblaba, desprovista de la arrogancia de antaño, revelando una vulnerabilidad que Sofía no había visto antes. La confesión flotó en el aire, cargada de una sinceridad que no admitía dudas y que la sorprendió profundamente. Sofía lo miró, su corazón dividido entre la cautela y la esperanza. «Alejandro, mi vida ha sido una de lucha y fe. Tu mundo era tan diferente», dijo, la voz suave. «Pero sí, he visto tu cambio. He visto la bondad en ti que no querías mostrar. Y mi corazón, a pesar de todo, también te ha abierto sus puertas.
Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, una mezcla de dolor pasado y esperanza futura. La aceptación, no solo de sus sentimientos, sino de la posibilidad de un futuro juntos, se manifestó con la calma de quien ha esperado toda una vida por un amor verdadero, sanador y lleno de respeto mutuo, que finalmente había llegado. Unas semanas después, en el jardín de la mansión, el mismo lugar donde Sofía había sido humillada, Alejandro se arrodilló, no con un anillo ostentoso, sino con un pequeño medallón de plata con un ángel tallado. Sofía, ¿me harías el honor de ser mi esposa, mi compañera de vida y en este sueño que hemos construido?, preguntó, sus ojos llenos de esperanza. Sofía, con el corazón desbordado de emoción, asintió. Sus lágrimas eran de pura alegría. Sí, Alejandro, sí quiero, respondió, sellando no solo una promesa de amor, sino un pacto de respeto y un futuro compartido, sabiendo que el amor había florecido donde menos lo esperaba, transformando por completo sus vidas. Su boda fue un evento íntimo y emotivo, muy diferente a lo que Alejandro habría planeado en su vida anterior. Celebrada en un pequeño pueblo, rodeados de los amigos y la familia de Sofía y de Mateo, el pequeño que había unido sus destinos. Fue un testimonio de su amor verdadero, despojado de lujos innecesarios, centrado en la unión de dos almas que habían encontrado la redención y la felicidad en el otro. El beso que selló su unión no fue solo una promesa de amor, sino también el símbolo de un nuevo comienzo, de una vida construida sobre cimientos de humildad, respeto y compasión. Los años siguientes fueron testigos de la floreciente relación de Sofía y Alejandro, un amor maduro, enraizado en el respeto mutuo y un propósito compartido. Mateo crecía sano y feliz, rodeado del afecto que tanto le había faltado, y la Fundación Sofía se erigía como un faro de esperanza. 5 años después de aquella rueda de prensa que lo cambió todo, el impacto de su bondad y su compromiso se extendía más allá de lo que jamás habían imaginado, demostrando que la verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en el amor que se da y en las vidas que se transforman, inspirando a muchos. 5 años después, la Fundación Sofía se había expandido por todo el país, desde pequeñas escuelas rurales hasta centros de apoyo en barrios marginados de la Ciudad de México. Miles de niños que antes vivían en la sombra del olvido, ahora tenían acceso a educación, atención médica y un futuro digno. El ala de pediatría, Dolores, en el hospital, era un modelo de excelencia y calidez, un tributo constante a la mujer que había inculcado la compasión en Sofía. La fundación era un símbolo viviente del poder de la redención y de cómo un acto de bondad, en el momento más oscuro, podía transformar el mundo de muchas maneras. Mateo, ahora un adolescente alto y fuerte, con una sonrisa radiante que ya no ocultaba la tristeza, se había convertido en un joven brillante y empático. Estudiaba medicina, con la firme convicción de dedicar su vida a ayudar a otros, inspirándose en la valentía de Sofía y el cambio de su padre. Trabaja activamente en la Fundación Sofía, siendo la voz de los niños, su experiencia personal dándole una perspectiva única y una pasión inquebrantable por el bienestar de los más vulnerables. Su presencia era un testimonio viviente del milagro que la bondad y el amor pudieron lograr. Sofía, casada con Alejandro, dirigía la fundación con una sabiduría y una pasión que inspiraban a todos. Su amor se había fortalecido con el tiempo, un lazo inquebrantable forjado en la adversidad y la redención. Alejandro, transformado en un hombre justo y compasivo, era su apoyo incondicional, su socio en la vida y en el sueño de un mundo mejor. Nunca creí en los milagros, Sofía, le decía a menudo, tomándole la mano, hasta que te conocí a ti y vi lo que el amor puede hacer. Su vida juntos era un testimonio de que el corazón puede redimirse y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y de servir. La historia de Sofía, Alejandro y Mateo resonaba en cada rincón del país, un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza reside en la dignidad del corazón y el poder de la bondad. Demostraron que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia la redención y la esperanza. Un plato roto había desatado una tormenta, pero un acto de amor desinteresado había construido un legado eterno, demostrando que la fe, la compasión y la justicia siempre prevalecen, transformando vidas y corazones,
y dejando una huella imborrable en el alma de la sociedad.